Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es para mí un placer muy grande participar en este encuentro de DEMGIST, institución a la que respeto, quiero mucho y con la que comparto principios, temas, problemáticas y un gran afecto. Me quiero aprovechar este importante espacio para hablar de una casa estudio, un museo casa estudio que aún no se termina, que aún no existe. Fue un proyecto que se comenzó a pensar, a planear desde el año de 2013 y que a la fecha pues sigue en ciernes. Han pasado desde entonces pues muchas cosas, se cruzaron cantidad de vicisitudes y por lo tanto este museo, esta casa estudio museo que estaría dedicada al gran artista yucateco don Fernando Castro Pacheco, pues sigue estando en el tintero. Haría votos yo porque se concretara este proyecto, que su génesis eh, pues comenzó en vida del maestro todavía, estaba ya muy enfermo y nos reuníamos en su casa de Yucatán, de Mérida, Yucatán, en 2013 y ahí discutíamos sobre dos temas. Una exposición muy grande que se hizo en la Ciudad de México, en los museos Diego Rivera, entonces a mi cargo, y, y el segundo tema era cómo ir pensando en trabajar con el legado del maestro. Entonces se pensó, aún en vida con él, en un museo importantísimo, muy caro, muy contemporáneo, con todos los servicios de los museos contemporáneos y a partir de una definición contemporánea de museo también. Y el proyecto era maravilloso. El museo hubiera sido, bueno, verdaderamente un hito en el sureste mexicano y en el país y en toda la zona, pero claro, por cuestiones de presupuesto no se realizó. De ahí entonces que propusimos, ¿por qué no la casa que habitaba el maestro Castro Pacheco, que además estaba impregnada de todo él, en todo lo que significaba como ser humano, como líder ideológico, como artista, como referencia de tantas cosas en esa bellísima tierra? Pues qué mejor que aquello que estaba impregnado de él y que pudiera tener esta definición más conveniente, lo veíamos entonces, lo ve ahora, más de casa estudio, de museo casa estudio, que de museo. En realidad, este patrimonio, digamos, intangible, a veces inmaterial, que tienen las casas museo, pues es infinitamente, pues bueno, no voy a decir superior a la obra, porque bueno, la obra es lo fundamental, ¿no? En un artista, pero es algo que va muy ligado y que en ocasiones llama la atención tanto como la obra. ¿Qué les voy a contar a ustedes, verdad? De ejemplos de la casa de Diego Rivera, o bien de Gandhi, o de tantos otros personajes dignos de dejar un legado, que vamos a visitar ya fallecidos, porque algo nos vamos a encontrar de su aura en el lugar donde vivieron. Otro ejemplo es, por ejemplo, la casa de Trotsky, aquí en Coyoacán de la Ciudad de México, que sirvió de inspiración para la gran novela de Leonardo Padura dedicada a Trotsky. Entonces, pensando en don Fernando, bueno, él fallece en ese año de 2003, estaba muy enfermo, no nos lo había querido decir, fallece y entonces con algunos patrocinadores y mecenas, amigos suyos, por lo demás todos magníficas personas, pues se empezó a trabajar la idea de la casa museo y se avanzó mucho. Se hicieron trabajos en la casa misma, en el jardín, se habló con doña Blanquita Samoano, su viuda, se habló con la familia, y la investigadora que trabaja en México en el Museo Mural Diego Rivera, Ángela Ángela González, Ángela Fuentes, perdón,
hizo un estudio muy concienzudo de cómo podría funcionar esta casa museo en la operatividad, en cuanto a la arquitectura interior, contando con bodega de paso, por ejemplo, salas de exposiciones, acondicionamientos diversos, bodega de obra, hay mucha obra ahí en esa casa, cómo realizar también una operatividad a partir de un organigrama básico, qué implementos se podrían ahorrar, cuáles habría que adquirir. Hicimos también, sobre todo Ángela Fuentes, un estudio de relaciones posibles con instituciones tanto yucatecas como del gobierno mexicano, gobierno federal. Se hicieron muchísimos avances y pues yo invitaría a que ahora retomen ese proyecto personas cercanas a él que viven en Mérida y que tienen pues todos los elementos para realizar este proyecto. ¿Qué se ganaría con la casa museo del maestro Fernando Castro Pacheco? En primer lugar, su legado artístico como pintor, grabador, escultor, ceramista, ilustrador, también como un ideólogo de esa izquierda antigua, clásica, digamos, que era de una gran honestidad y de una práctica humanística muy importante que muchas veces hacía que se abrazara ideológicamente, incluso con personas que no necesariamente eran de izquierda. Había un humanismo muy poderoso en él y en sus convicciones que fungía como un imán muy importante, tanto en Yucatán, donde vivió muchísimos años, como también en la Ciudad de México, donde vivió por temporadas en los años 40, 50, 60, cuando dirigió la Escuela La Esmeralda, la Escuela de Pintura, Dibujo y Grabado La Esmeralda, y reformó la educación de esa importante institución. Siempre se significó como alguien serio, lo cual no quitaba que tenía un fantástico sentido del humor, como alguien muy trabajador y profundo en sus convicciones. Entonces, pues él sí significó para muchísima gente como un referente cultural, moral, ético y como un humanista que ejercía dando ejemplo con su vida, uniendo su vida a su pensamiento. Si se contara con un espacio como este, se podría ver la obra del maestro, que es en verdad magnífica, alguien cercano, lo definiría yo, a la Escuela Mexicana de Pintura, pero al mismo tiempo diferente. Es como todo lo yucateco que ejemplifica en una obra de arte contemporánea una artista joven de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Luisa García, quien fue invitada a participar en Colima para realizar un mapa de la República Mexicana con la sal de cada estado. Entonces, todos los representantes de los estados invitados a participar en ese proyecto colectivo, pues llevaron sal de su región. Y ella, para contrastar, como lo ha hecho siempre Yucatán, pero al mismo tiempo para aportar algo original al país, ella llevó azúcar. Entonces todos los estados tuvieron sal en ese mapa gigante que se hizo y ella llenó el espacio correspondiente a Yucatán con azúcar y así marcó ese interesante contraste. Creo que esta obra de Luisa García es muy clara en lo que quiero decir y don Fernando era sí alguien cercano a la Escuela Mexicana de Pintura, al arte social y político que se ejercía pues por parte del michoacano Salce, por parte de artistas también de Guadalajara, bueno, pues varios de ellos, lo que hacían también en la Ciudad de México, bueno, pues Pablo O'Higgins, todos los que serían la segunda y tercera generación de artistas de la escuela mexicana, ni qué decir de grabadores como Leopoldo Méndez,
Son tantos ejemplos, Chávez Morado, por ejemplo, también González Camarena, eh, todos estos grandes maestros con los que él convivió en los años 40, pues están en esta órbita que llamamos Escuela Mexicana de Pintura, y por ahí está con sus grandes singularidades don Fernando Castro Pacheco. Bueno, pues esta temática, esto que él significó en el arte, podría estar presente en esa casa museo mediante exposiciones y los maravillosos documentos que se guardan, y podría nuclear también artistas de todo el país y de otros países de América Latina, sobre todo, por ejemplo, de Centroamérica y del Caribe, que también practicaban un muralismo y un arte social de gran nivel. De pronto creemos que el muralismo y la escuela mexicana es un fenómeno que se dio exclusivamente aquí en cuanto a temas y problemas, y no, era un momento en el que en muchos lugares del mundo se experimentaba con muralismo, por ejemplo, y con el grabado. En Centroamérica y en el Caribe, por supuesto que también. Aquí este espacio de don Fernando permitiría pues abrir nuestras coordenadas mentales y conocer otras experiencias que son diferentes pero que tienen que ver con lo que él practicaba y significó. Algo más tendría que ver con un espacio vivo, también en relación al arte contemporáneo. Yucatán es un estado privilegiado, bueno, en todo, y también lo es en museos. Está el Museo Macay, por ejemplo, y por supuesto, están varios museos de antropología, el Museo Casa Cantón, bueno, es formidable. Están también muchas galerías de arte contemporánea, por lo menos dos escuelas, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, también en la universidad, en la UADY, tenemos otra facultad de artes, y un sinnúmero de galerías y de gente muy talentosa, yucateca, mexicana e internacional. Lo que falta ahí es quizá este concepto de casa museo que permita una dinámica mayor y la posibilidad de establecer diálogos internos entre artistas. Por ejemplo, se trabaja un arte relacional de primer orden, yo diría que a nivel internacional, de pronto con comunidades mayas, con las que hay intercambios simbólicos importantes, y eso, pues llevarlo a un museo es muy difícil. En cambio, a una casa museo, eso es algo que tendría muchísima relevancia y generaría un conocimiento en verdad importante. En el poco tiempo disponible hablaré de otras posibilidades que tienen que ver con una casa donde se lea poesía, porque él era un gran conocedor de la poesía, de la literatura. Él fue un gran ilustrador de libros y tuvo relaciones de pronto con críticos como Antonio Rodríguez, que era un gran crítico portugués, que eran desconocidas, por lo menos para mí, y que al revisar sus archivos uno va descubriendo, bueno, pues unos vínculos con la literatura en verdad muy importantes y con la teoría del arte. Esta casa museo podría tener, y sobre todo con los objetos que se guardan del maestro, con su ropa, sus pertenencias, sus instrumentos de trabajo, su bodega, su taller, con todo lo que se cuenta, pues se podría montar una museografía en verdad fantástica, y lo tendríamos ahí presente en ausencia, pero presente con la piel que lo cubrió durante mucho tiempo, con los objetos que son una extensión de él, y habría que reconstruir en todas las dimensiones de este gran personaje integral, pues todo lo que significó, que se conoce poco en mi opinión, y todo lo que se significaría en el futuro. Tendríamos la referencia, la importancia de alguien que tiene un peso
significativo, un peso específico importante en el pasado, pero sobre todo lo podría tener en un futuro que vamos ya construyendo en esta nueva realidad en la que es importante repensar proyectos y dar a la luz, concretar aquellos que tienen una seguridad en cuanto a su éxito, en cuanto a su perspectiva en el futuro. Pues esto es lo que les quería yo compartir. Les agradezco muchísimo su atención. Mil gracias.